Estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de trabajo, una nueva cápsula. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la función exponencial. Particularmente, el propósito es que podamos, al igual que las cápsulas anteriores, eh, revisar algunas ideas fuerzas que son prudentes tener siempre en mente antes de poder trabajar esta función. Entonces, esta función exponencial se caracteriza en líneas generales por tener el siguiente aspecto. Ese es el aspecto que va a tener esta función. Por lo tanto, de inmediato, fíjese que el a no puede ser cero, ya que no tendríamos función, y el b tampoco puede ser cero, ya que no tendríamos nuestra variable independiente x. Por otro lado, fíjense que el e es un número irracional, aproximadamente 2,7. Entonces es un número que está entre el 2 y el 3, un poquito más próximo, ¿cierto?, al número 3. Entonces, esos antecedentes es bueno tenerlos presentes. Entonces, vamos a definir de inmediato algunos casos, como por ejemplo aquel caso en que el A sea positivo y el B también sea positivo. Entonces, en ese caso, nuestra función f de x, por ejemplo, voy a asumir el valor 1, tomará la forma e elevado a x. Y esa es una función exponencial creciente. Ese es el comportamiento de la gráfica de esta función. O podríamos tener un siguiente caso en que el A sea positivo y el B sea negativo. Por ejemplo, asumiéndolo siempre en la unidad, la función f de x igual a e elevado a menos x, esa es una función que decrece en forma exponencial. ¿Ok? Y así sucesivamente nos quedan dos casos más donde la función va a tener comportamientos negativos. Ahora, la particularidad de esta función, una primera idea fuerza, es el crecimiento o bien, ¿cierto?, el decrecimiento. Ese crecimiento o decrecimiento es muy rápido. De ahí viene el dicho que lo hace en forma exponencial. Es muy rápido, tan rápido de manera exponencial, ya sea un crecimiento exponencial o bien un decrecimiento exponencial. Esa es la razón por la cual es bueno utilizar bien el concepto. Entonces, puede que haya un crecimiento, por ejemplo, puede que haya un crecimiento, este es un crecimiento muy rápido también, ¿cierto? Pero si se fijan, no es un crecimiento exponencial, es un crecimiento lineal. ¿Ok? Entonces, el crecimiento exponencial tiene este tipo de gráficas como la que estamos viendo acá. Bien, ahora, la idea fuerza que pretendo que quede súper claro en esta cápsula, que es un poco el propósito mío, es pensemos en un ejemplo, pensemos en el valor de venta de un artículo, ya lo habíamos mencionado en el desafío. Pensemos en el valor de venta de un artículo en función del tiempo que se encuentre dado por 750.000 por e elevado a menos 0,5t, por ejemplo. Entonces, observaciones. En primer lugar, si queremos saber el valor inicial, ¿ok? Estamos pensando siempre en un ejemplo de un problema de un barco, ¿cierto? El valor de depreciación del barco o el valor que tiene este barco después de transcurrido T años, ¿ok? Entonces, si queremos saber el valor inicial, es el valor que tiene ahora, por lo tanto, no han transcurrido años. T igual 0. Entonces, ese valor lo calcularemos como un V de 0 y eso será 750.000 por e elevado a 0. Todo esto es 1, es decir, nuestro valor va a ser de 750.000. Y aquí viene una siguiente observación. Si queremos saber cuál será el valor transcurrido, estoy inventando, 5 años, por ejemplo, entonces esto será 750.000 por e elevado a menos 0,5 por 5. Entonces, donde aparece el valor de t, yo debo reemplazar y evaluar en 5. De manera tal
de que el problema ahora consiste en encontrar cuál es el valor de esta expresión con un t igual a 5. Entonces lo primero va a ser en que tengan que trabajar con calculadora y este 750.000 lo van a tener que multiplicar por un valor. Y ese valor es lo que ustedes consigan en la calculadora al reemplazar el e elevado a menos 0,5 por 5. Entonces, dejemos unos segunditos para que puedan determinar dicho valor. E elevado a menos 0,5 por 5. Traten de calcularlo ustedes también. Bien, ese valor entonces les debiera quedar algo así como 0,082 y muchos números más. Y ese número, ese monto que ustedes hayan conseguido, es el que van a multiplicar por los 750.000. ¿Ok? Entonces, de esa manera les va a quedar un valor final transcurrido estos años de aproximadamente 61.563. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora, fíjense que por más que nosotros le cambiemos el valor a esa variable independiente y estemos reemplazando un valor muy grande, siempre va a existir un valor, va a ir disminuyendo. ¿Sí? De hecho, si piensan en esta gráfica, como el b es negativo, tiene un comportamiento decreciente, entonces va a ir disminuyendo. Pero lo va a ir haciendo en forma exponencial. Ahora, jamás se va a hacer cero, puesto que es asintótica con el eje x. Entonces, esa es una idea que quiero que retengan. Esta función no se va a hacer cero, va a ser muy pequeño, pero no se va a hacer cero. Y finalmente, una siguiente idea fuerza, una tercera observación, es qué pasará o en qué instante, cuál será el instante para que el valor sea un tercio, por ejemplo, del inicial. Entonces, si el inicial era 750.000, el un tercio de los 750.000 van a ser 250.000. Por lo tanto, ese va a ser el valor que tendría este artículo. Entonces, lo llevamos a nuestra función. Y ahora el problema consiste en encontrar la variable t. Y aquí empieza la importancia de esta cápsula. Para poder encontrar ese valor del t, debo dejar solita la función, la expresión exponencial. Entonces me va a quedar un tercio, fíjese cómo simplifiqué, igual a e elevado a menos 0,5t. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue simplificar los 750.000 con el 250, llegamos a un tercio. Solo aquí y no antes, solo aquí podemos multiplicar por logaritmo natural. Solo ahí. Entonces nuevamente va a tener que llegar usted a la calculadora e ingresar a la calculadora logaritmo natural de un tercio y eso le va a quedar menos 1,098. Y la particularidad es que ese logaritmo natural anula la función exponencial, por lo tanto me va a quedar solito el exponente. Entonces después yo puedo multiplicar por menos 1 y me va a quedar esta expresión, de manera tal de que al simplificar por 0,5 puedo conseguir el valor de t. Entonces calcúlenlo ahí ustedes también. Habíamos dicho el 1,098 dividido en 0,5, aproximadamente 2,196. Entonces, transcurrido ese tiempo, 2,196, aproximadamente 2 años, ¿cierto? El valor de este artículo va a ser un tercio del inicial. ¿Ok? Y fíjese que hace mucho sentido. Transcurrido 2.1 años, el valor va a ser de 250.000. Acuérdense el problema anterior, transcurrido 5 años, el valor va a ser de 61.000, o sea, bajó aún más el valor. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado,
Vuelvo al concepto, observación. Cuando tenemos, y lo voy a mencionar con el mismo ejemplo, 250.000 teníamos, el que acabamos de ver, igual a los 750.000 por e elevado a menos 0,5t. Yo voy a simplificar esos 750.000. Por esa razón me quedó 250.000 dividido en los 750.000 igual e elevado a menos 0,5t. Esta fracción al simplificarla me da un tercio igual a e elevado a menos 0,5t. Y cuando toda esa expresión la multiplico por el logaritmo natural, va a quedar lo que estamos viendo ahora. Allí. Entonces, aquí viene lo interesante. El logaritmo natural de un tercio, eso lo vemos en calculadora de inmediato. Y el logaritmo natural de la función exponencial, son funciones inversas, se anulan y me va a quedar solito lo que está allá arriba, es decir, menos 0,5t. Y esto de la calculadora, ¿cierto? Nos había dado 1 menos 1,098. Y de ahí para adelante lo que ya habíamos conversado antes. Pero aquí está la explicación. Esta es la importancia. Por eso aquí le voy a poner un ojo. Esa es la importancia de multiplicar por la expresión del logaritmo natural. Esa es la única forma. Y lo más importante, yo siempre digo a mis alumnos, usted puede hacer esto solamente cuando el e está solito. Cuando el e está acompañado, como con el 750.000, tengo que sacar ese 750.000 de ahí antes de poder llevar el logaritmo natural. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, en síntesis, mucho cuidado con lo siguiente. Número 1, vamos a tener que trabajar con calculadora. Ojo con eso. Número 2, tienen que saber evaluar una función exponencial. Eso lo hago siempre con la calculadora. Y número 3, vamos a ocupar la función logaritmo natural para poder eliminar la función, el argumento e. ¿Ok? Y principalmente saber evaluar y saber despejar la variable independiente de nuestra función exponencial. Nos vemos en una siguiente cápsula de trabajo.